Hoy no hablaremos solo de una escritora, hablaremos de una mujer que se atrevió a nombrar lo que durante siglos había permanecido en silencio. Una mujer que transformó la soledad en pensamiento, la herida en palabra y la palabra en dignidad. Hoy abrimos un espacio para recorrer la vida, la conciencia y el legado de Rosario Castellanos, una mujer que entendió que escribir no era solo un acto creativo, sino un acto de justicia. Esto es Perspectivas de Rosario Castellanos. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, pero su infancia transcurrió en Comitán, Chiapas, una tierra profundamente marcada por la desigualdad social, el racismo estructural y las jerarquías heredadas del colonialismo. Fue hija de César Castellanos y Adriana Figueroa, una familia mestiza propietaria de tierras. Desde muy pequeña, Rosario creció observando una realidad que la marcaría profundamente: la distancia entre quienes tenían poder y quienes no tenían voz. En su propio hogar convivía con comunidades indígenas, celtales y tzotziles, quienes trabajaban para su familia. Rosario observaba el silencio impuesto, la invisibilidad social, la dignidad negada, pero también vivió su propia forma de invisibilidad. Sus padres habían depositado sus expectativas en su hermano menor, Benjamín, el heredero. Rosario, como niña, creció sintiendo que su existencia era secundaria. En 1933, cuando Rosario tenía apenas 8 años, su hermano murió de apendicitis. Este evento transformó radicalmente la dinámica familiar. Rosario, en lugar de sentirse elegida, se sintió cargada de una ausencia que no le pertenecía. Años después, escribiría: "Sobreviví cuando otro murió. Desde entonces entendí que existir también era una responsabilidad". La soledad se convirtió en su refugio y la palabra en su salvación. Si sumamos su fecha de nacimiento, obtenemos el número 11. El número 11 es un número maestro, es el número del visionario, del canal entre el mundo interior y el mundo colectivo. Representa a quienes no solo viven su vida, sino que iluminan la conciencia de otros. Las personas con número 11 no están destinadas a encajar, están destinadas a revelar. Rosario no escribió para entender, escribió para despertar. Rosario Castellanos comenzó a escribir desde joven, pero su obra maduró profundamente en la década de los años 50 y 60, impulsada por una sólida formación intelectual. En 1944, a los 19 años, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde estudió la licenciatura de Filosofía, en un entorno dominado casi exclusivamente por hombres. Durante años fue discípula de grandes pensadores, como José Gaos, filósofo español exiliado, quien influyó profundamente en su visión crítica sobre la existencia, la identidad y la condición humana. Se graduó en 1950 a los 25 años, presentando su tesis titulada Sobre cultura femenina, un texto adelantado a su tiempo, donde cuestionó los roles impuestos a las mujeres y analizó cómo la cultura había limitado su desarrollo intelectual y social. Ese mismo año también publicó su primer libro de poesía, Trayectoria del polvo, marcando el inicio formal de su vida literaria. En 1957, a los 32 años, publicó su novela más importante, Balún Canán, inspirada en su propia infancia en Chiapas. Esta obra no solo narraba una historia personal, sino que denunciaba las profundas desigualdades entre los terratenientes mestizos y las comunidades indígenas. Fue una de las primeras escritoras mexicanas en abordar el racismo estructural desde una perspectiva íntima y crítica. 5 años más tarde, en 1962, a los 37 años, publicó Oficio de Tinieblas, considerada su obra más poderosa y madura. Esta novela, basada en acontecimientos reales ocurridos en Chiapas, exploró la rebelión indígena, la opresión histórica y la lucha por la dignidad. Rosario no escribió desde la distancia académica, escribió desde la memoria, la conciencia y la responsabilidad. Rosario escribió sobre lo que México no quería mirar: la opresión,
el racismo, la desigualdad, el silencio de las mujeres. No escribía para complacer, escribía para revelar. Porque para Rosario Castellanos, escribir no era un ejercicio intelectual, era un acto de verdad. En 1958, a los 33 años, Rosario se casó con el filósofo Ricardo Guerra. La relación fue intensa, compleja y marcada por tensiones emocionales. Tuvieron un hijo, Gabriel Guerra Castellanos, nacido en 1961 cuando Rosario tenía 36 años. Pero su matrimonio estuvo lleno de dolor, infidelidades y desencuentros. Finalmente, se separaron en 1971. Ese proceso de ruptura fue profundamente transformador. Rosario dejó de escribir desde la expectativa y comenzó a escribir desde la libertad. Su poesía se volvió más íntima, más honesta, más poderosa. Ahora, escribir se convirtió en un acto de supervivencia emocional. En 1971, a los 46 años, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora de México en Israel, un hecho profundamente significativo, no solo en su vida personal, sino en la historia cultural y política de México. Este nombramiento fue el resultado de décadas de trabajo intelectual, académico y social que la habían consolidado como una de las voces más lúcidas y respetadas del país. Rosario no era únicamente una escritora reconocida, era una pensadora crítica que había dedicado su vida a analizar la identidad mexicana, la condición femenina y las estructuras de poder que históricamente habían silenciado a millones de personas. Durante los años previos, Rosario había trabajado en instituciones clave como el Instituto Nacional Indigenista, donde desarrolló proyectos educativos en comunidades originarias de Chiapas y también como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases de filosofía y literatura. Su obra, que incluía novelas como Balún Canán en 1957, Oficio de Tinieblas en 1962 y ensayos fundamentales como Mujer que sabe latín en 1973, la habían convertido en una figura central del pensamiento latinoamericano. Su capacidad para unir literatura, filosofía y conciencia social la posicionó como una representante natural de México ante el mundo. El Estado mexicano entendió que Rosario no solo dominaba el lenguaje diplomático, sino que encarnaba los valores culturales, intelectuales y humanos que el país quería proyectar internacionalmente. Desde Jerusalén, Rosario asumió su papel diplomático con la misma profundidad ética que había definido toda su vida. No se limitó a funciones ceremoniales, continuó escribiendo, reflexionando y dialogando con el mundo. Impartió conferencias en universidades, fortaleció vínculos culturales entre México e Israel y siguió cuestionando desde la distancia el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Incluso en su rol institucional, Rosario nunca dejó de ser fiel a su esencia, una mujer que pensaba con libertad y escribía con conciencia. Su presencia como embajadora representó algo más grande que un nombramiento político. Fue un acto simbólico de transformación histórica. En una época en la que las mujeres apenas comenzaban a ocupar espacios de poder intelectual y público, Rosario Castellanos no solo llegó a la diplomacia, la redefinió, demostró que la inteligencia, la sensibilidad y la profundidad eran también formas de liderazgo. Rosario no solo representaba a México, representaba la posibilidad de una nueva identidad femenina en el mundo moderno. Una mujer que no pedía permiso para pensar, una mujer que no pedía aprobación para hablar, una mujer que existía desde su propia voz y que abrió el camino para que muchas más pudieran hacerlo. El 7 de agosto de 1974, a los 49 años, Rosario Castellanos murió en Tel Aviv, Israel, a causa de una descarga eléctrica accidental en su casa. Su muerte fue repentina, inesperada, pero su voz no desapareció. Su palabra había trascendido al tiempo. Rosario Castellanos transformó la literatura mexicana, pero más que eso, transformó la conciencia. Fue pionera en hablar sobre la identidad femenina, la desigualdad estructural, el racismo en México, la dignidad de los pueblos indígenas, la libertad interior de la mujer. Hoy su obra es estudiada en universidades de todo el mundo, pero su legado no pertenece solo a la academia, pertenece a cada mujer que decide escucharse, a cada persona que decide nombrar su verdad. Rosario Castellanos no escribió para ser recordada, escribió para que otros pudieran recordarse a sí mismos. Su vida nos recuerda que la voz es poder, que el silencio no es destino, que existir desde la conciencia es el acto más revolucionario. Como ella misma escribió:
No soy la mujer que esperaban, soy la mujer que decidí ser. Y quizá esa es la enseñanza más profunda que nos deja. Tu historia no está definida por lo que viviste, está definida por lo que decides hacer con ella. Esto fue Perspectivas de Rosario Castellanos en Velatis Perspective.